0 a 12 volts, a 24 volts, todo eso. Recuerden que un motor de corriente continua lo podemos controlar a través del voltaje. Y tenemos la otra, que es que es un control de corriente alterna. ¿Cómo controlamos la velocidad de un motor de corriente alterna? Reduciendo la frecuencia de los hertz. Modulando la frecuencia de la oscilación de la corriente alterna, nosotros vamos a poder modular lo que es la velocidad de un motor de corriente alterna, ¿no? Y entonces, con este es un variador de frecuencia. Eso es lo que ustedes van a hacer en simulación. Pero usando y la verdad, aquí en control de motores va a estar muy fácil. Y en LabVIEW también va a estar muy fácil, porque de hecho está la práctica está en internet. Solamente es que sepan copiar, ¿no? Pero ¿para qué van a hacer esas dos prácticas, tanto en LabVIEW como en control de motores? Es para que ustedes sepan cómo ellos van a hacer su examen de control de motores. Van a aplicar en este examen, se dan cuenta en el examen de automatización, van a estar aplicando prácticamente lo que aprendieron a hacer en circuitos, lo que aprendieron a hacer en PLCs, lo que tuvieron que haber aprendido en neumática y lo que aprenden ahorita en automatización. Lo están aplicando todo para un examen. Para control de motores va a ser lo mismo. Cuando yo les pasé el PDF de los archivos de prácticas, había uno que se llama inversor de corriente directa a corriente alterna y viceversa, de corriente alterna a corriente directa. ¿Se acuerdan de ese? Bien. Ese circuito estaba acompañado de ¿qué cosas? ¿Qué tenía? ¿Los componentes? Los componentes. ¿Cuáles eran las partes de ese circuito? Transistores. O sea, no por componentes, o sea, las divisiones del circuito. Bien, recuerden, teníamos que era el circuito, que era prácticamente un oscilador con un 555, de ahí pasaba un desfase de corriente con ayuda de un transistor, de ahí pasaba la amplificación con unos MOSFET y después de ahí pasaba lo que era el transformador. ¿Para qué? Para que con 9 volts de voltaje nosotros podíamos hacer lo que era una salida de corriente alterna de más o menos, no los 110, oscilaba entre los 80 hasta los 110, dependiendo del tipo de voltaje que ustedes hayan colocado. Y también recuerden que eso depende de la frecuencia que le han colocado. ¿Por qué? Entonces, sabiendo ese circuito, ustedes que van a realizar como examen, me van a hacer un valor de frecuencia. Obviamente no van a controlar la velocidad de un motor, van a controlar la intensidad de un foco incandescente, porque al final de cuentas no quiero que traigan un pinche motorcito. Igual no lo van a comprar. Si lo tienen, que bien. Si no lo tienen, pues con un foco, es lo mismo. Estamos modulando la frecuencia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear su propio variador de frecuencia en el cual no van a variar el voltaje, van a variar la frecuencia de lo que es de este circuito, y ustedes también ya saben cómo modular, o más bien cómo calcular la frecuencia de un capacitor, o más bien cómo calcular la frecuencia de oscilación de la corriente alterna. ¿Recuerdan cómo calculábamos los capacitores? Con eso ustedes lo van a poder hacer. Los modos les voy a pasar yo digo que ya la otra semana les paso bien todos los archivos de cómo van a hacer los exámenes, pero para que vayan empezando a hacer lo que es el examen. Entonces, para automoción industrial va a ser la banda para la detección de colores, y para control de motores va a ser lo que se puede ver igual en los mismos equipos civiles. ¿Dudas? ¿No? Entonces se va a dar cuenta que todo lo que hemos aprendido prácticamente desde que les empezó a dar clases lo van a aplicar en este examen.